Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, creo que Moni se nos fue con el sonido. Espero que estén muy bien. Muy buenas noches a todos. Bueno, tardes, noches. Muchísimas gracias pues por la puntualidad en la conexión. Estamos hoy en este conversatorio que habíamos iniciado previamente hace una semanita atrás, y por un tema allí técnico, no tuvimos pues como algunas personas conectadas y algunas personas de las que no pudieron estar nos pidieron pues repetir este espacio para hablar sobre sanciones, retos y prevención para las empresas, con un enfoque especial en el tema de las causas sancionatorias que hemos visto, que hemos podido analizar en las sanciones establecidas por la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Para todo nuestro sector real. Está Mónica también acompañándonos, que es nuestra anfitriona. Yo estoy acá invitada, pero por unos temas allí como de salud no ha podido como conectarse adecuadamente, pero no queríamos pues aplazar más este espacio, queríamos pues poderlo tener ya hoy y poder estar aquí con ustedes. No sé si Moni, ¿vas a proyectar la pantalla o proyecto? Confírmame para arrancar. ¿Qué vas a proyectar? A ver. Ujú. Ay, Moni, no, yo no estoy viendo todavía la pantalla proyectada, no sé, no lo veo. Yo sí la veo, No estoy sé, viendo la bien. pantalla. O sea, que el problema soy yo, gracias. Un momento, a ver qué pasa. De pronto saca mi configuración o algo. Porque veo, pero tú ves ya la presentación, Sí, yo ¿sí? estoy viendo Si la logras ver presentación Sí la se ve, presentación. donde sí se ve la dice sanciones presentación. Entonces, las el y problema exacto. soy yo. Entonces, el problema soy yo. Gracias. Un segundo, porque yo no logro verla. Denme, qué pena. Un momentico, que yo creo que es por acá. Una vista. Galería. A ver, ¿por qué no me está dejando ver la pantalla? Permítanme un momento. Yo salgo, vuelvo a entrar porque creo que no sé, no logro acá por este lado ver. Qué pena. Salgo, vuelvo a ingresar inmediatamente. Hola, Moni, ¿me escuchas? Ahora sí ya la veo. Muchas gracias. ¿Sabe qué problema técnico tenía? Listo. Queremos contarles también pues que esta grabación, estamos haciendo grabación de este espacio para poderla compartir con las personas que están con nosotros, que de pronto se hayan inscrito anteriormente y no hayan podido pues conectarse en este momento. Queremos hablarles un poco sobre sanciones, retos y prevención para las empresas. No solo contarles pues lo que ha pasado con los temas sancionatorios, que para algunos de nosotros pues ya son conocidos, hemos visto en algunos espacios de webinar también la información que nos han dado sobre las sanciones que han salido, en especial lo que también nos impulsó a hacer este espacio tan específico y relacionado con las sanciones fue, pues la sanción que hemos conocido fue aplicada por primera vez por parte de la Superintendencia de Sociedades a un oficial de cumplimiento. ¿Sí? Eso fue como lo que también despertó muchas alertas y bueno, Mónica como anfitriona de este espacio y gerente de Axir SAS nos dijo, bueno, hablemos un poco de este tema sancionatorio, no solamente desde el punto de vista
de esta sanción específica que obviamente no es tan chévere, sino también desde el punto de vista de las otras sanciones, porque nos alertamos en los grupos de oficiales de cumplimiento cuando llegó la sanción de Rappi, nos alertamos cuando llegó la de COPS, entre paréntesis Bavaria, nos alertamos cuando llegaron esas primeras sanciones o si alguien del grupo envía una sanción, como que, claro, nos alertamos porque han sido sanciones grandes, pero tal vez se nos olvida un poco que han existido sanciones más pequeñas, entre comillas, pequeñas, digo, económicamente, hace ya un par de años, y que la Super no ha parado dentro de su proceso de inspección ni sancionatorio. Moni, ayúdame por favor con la siguiente diapositiva, si eres tan amable. Por favor, si tenemos dudas, preguntas, como Mónica está proyectando, yo veo aquí el panel, pueden levantar la manito y con mucho gusto vamos dando la palabra en las intervenciones que tengan, las dudas o las preguntas que podamos resolver. A la fecha, la superintendencia en firme, ¿no? En firme, la superintendencia de sociedades ha dejado ya 36 sanciones. De esas 36 sanciones han sido 14 por el programa de transparencia y ética empresarial y 22 por el programa, perdónenme, por el sistema de administración de autocontrol, disque de administración, no, por el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, nuestro SAGRILAF, sector real. A pesar de que en el PT las sanciones han sido menos, que en el SAGRILAF, si notamos los valores, el valor total de las sanciones por PTE ha sido pues mucho, o sea, 1.000 millones, 1.200 millones más que las de SAGRILAF. O sea, han tenido un peso económico más alto las del PTE que las de SAGRILAF. 2.690 aproximadamente por PTE y 1.400 aproximadamente por SAGRILAF. Esos aproximadamente son bastante, bastante aproximados. Estas sanciones que han venido desde acá dándose dentro de la Super para sus vigilados han sido desde más o menos el 2021-22. Denme un segundo, yo les confirmo exactamente. O sea, no son temas totalmente nuevos, son temas que ya han venido desde hace un ratico. Incluso sanciones que aquí están sumadas dentro de lo que es el SAGRILAF, fueron sanciones del SARCLAFT, no sé si lo recuerdan, que ese no se podía ni pronunciar, ¿no? Que era pues como el sistema de autocontrol para el sector real que nació por allá en el 2015. Y de ahí hay un grupito de sanciones. Ahí la superintendencia ya había hecho proceso de inspección. Ahí fue donde la superintendencia estableció las sanciones que eran un poquito más pequeñas en monto económico. Incluso no sabemos a qué empresas son porque en ese momento la superintendencia no, no ponía la sanción como ahora que al menos se ve el nombre de la empresa a pesar de que cubren algunos datos, cubren entre comillas, pero fueron sanciones, no sabemos a qué empresas fueron, sanciones de 9 millones, de 11 millones, 12 millones, pues que frente a las que hemos visto recientemente, pues son, podría decir uno que son menores. Igual, sacar 9 millones, 11 millones, 12 millones, lo que sea, pues para el Tesoro Nacional no es algo tan chévere, algo que uno quisiera. Entonces, esas sanciones estuvieron publicadas en la página de la Super, pero no sé si recuerdan que hace un tiempo la Super estuvo por fuera, la página web de la Super estuvo por fuera casi 2 meses. Decían que eran unos temas que los habían hackeado, que las estaban actualizando, en fin, pues nunca hubo como un pronunciamiento que uno dijera fue por esto o lo otro, un pronunciamiento formal, todo era como lo que la gente decía. Y cuando la página volvió, ese link desapareció completamente, ya no se veía, ya no existía, hasta que la Super pues volvió a establecer un nuevo link donde ya empezó a registrar sanciones como la de MECO, como la de Rappi, como la de Ferrelugue, Yara, Eléctricas de Medellín, Big Pass, Productos Ramo, Mercacentro, bueno, varias compañías que son las que al final suman todos estos valores que les estamos compartiendo acá. Hay una pregunta que nos habían hecho en la sesión anterior, nos dejaron una tarea y es, oiga, bueno, han sido en total 36 sanciones, aproximadamente desde el 2021, en los que la super, valga la redundancia, pues tres. Pero, ¿cuál es como el ámbito total de supervisión que puede tener la Super o a cuántas empresas visitó para que el total diera esto como un resultado de 36 sanciones? Revisamos
los informes de gestión de la superintendencia, y en los informes de gestión no hay un paralelo exacto en X visitas versus X pliegos de cargos todavía en proyecto o peleándose por parte de las empresas versus X sanciones en firme. ¿Sí? Esto no es un proceso que es de un día para el otro. De hecho, en el informe decía que el proceso de inspección desde que arranca se estaba tomando más o menos 8 meses, y que la superintendencia el año 2024 logró reducir el proceso de 8 meses a 5. No es que yo vaya a tener a la superintendencia en mi empresa 8 meses o 5 meses, ni más faltaba. Lo que está, lo que está haciendo la super es que llega, hace la solicitud de información, empieza sus análisis, sus revisiones, y mientras yo le digo a la empresa, mira, no encontré esto, la empresa me puede responder, la super va, bien, los pliegos de cargos van y vienen hasta que queda el definitivo. ¿Sí? Que esos son los que ellos publican. Es decir, detrás de esos que ellos publican, seguramente han existido otros documentos que se han cruzado entre la empresa y el regulador para poder tumbar, digámoslo así, hallazgos que la superintendencia les haya generado, o al menos minimizarlos. Los últimos documentos no son reflejan el resultado del proceso de inspección y la parte sancionatoria, pero no son la totalidad de todo el proceso de inspección. Entonces hablaban que de hecho habían mejorado los tiempos de 8 meses a 5 meses en poder cerrar el proceso de inspección. Y se habla también de un incremento en la supervisión. Hicieron como un aumento del 10% en el proceso de supervisión, en el número de visitas, y durante el 2023 hicieron 55 visitas, y durante el 2024 hicieron 62. Ahora bien, si uno sumara pues 2023, 2024, 117, sí, seguramente ya del 2022 y 21 ya tienen procesos cerrados. De esos 117 visitas, entonces es que va uno reflejando más o menos las cifras en el número de sanciones. Pero ojo, no tenemos el dato de cuáles están allí como entre ir y venir, peleando y no peleando. O sea, ese dato no está en los informes de gestión. El año pasado, más o menos como hacia marzo, cuando la super estuvo haciendo varios procesos de capacitación y que los dejaban proyectados en YouTube, en alguna de esas capacitaciones que habló, decía que tenían 42 empresas en pliego de cargos. Y eso fue hace un poquito menos de un año, poquito menos de un año. No sabemos. Entonces, ese dato no está pues formalmente por parte de la super, no lo conocemos. Pero pues uno podría decir, bueno, de 117 visitas que se hayan generado, 20 sanciones y tal vez estén peleándose otras 20, me parece de todas formas un número alto, porque sería como más o menos un 30-35% de las entidades que han visitado que pudieran estar como en este sentido. Entonces, de allí que nos toca a nosotros pues prender nuestras alertas en nuestros sistemas y dejar todo pues súper organizado, súper organizado para poder evitar al máximo estas situaciones como complicadas. ¿Listo? Moni, yo dejé de ver la pantalla proyectada, pero no sé si la moviste de pronto un momentito. Otra vez soy yo, pero ¿qué? No, no se está proyectando. No se está proyectando, ¿cierto? Listo. Moni, si nos ayudas ahí con en esa parte. Listo. Entonces, eso también como para complementar un poco la información pues que estamos viendo aquí de esos valores, de esa cantidad de sanciones que ha establecido en firme la superintendencia. Puede ser que ahorita estén algunos allí como en la lucha para que la sanción no vaya a ser tan grande, o preferiblemente que no exista. ¿Qué tenemos también allí adicional? Moni, si me ayudas con la siguiente, por favor. Es las causas de esas sanciones. También estuvimos como haciendo un análisis de las sanciones, incluso las que les contaba que fueron por allá por el SARC-CLAFT, las que fueron como más viejitas, que eran de menos montos, estuvimos revisando esa parte. Y hay cosas que coinciden bastante. Frente al PTE encontrábamos temas de no contar con el oficial de cumplimiento, aprobación extemporánea. Yo quiero aquí decir, y no por darle publicidad a la super, pero si me preguntan, si yo llego a una empresa, yo audito una empresa, y llego a esa empresa y observo que tienen una aprobación extemporánea del sistema, es decir,
que duraron sin sistema 18 meses, 16 meses, 14 meses, un año, ¿sí? Que es más o menos lo que uno ha visto en las sanciones. Para mí, de ahí para allá, todo pierde sentido. Para mí, de ahí para allá, no hay nada. ¿Sí? No hay un sistema aprobado, no tenían sistema, no tenían oficial de cumplimiento, no tenían reportes ante la UIAF, o en el caso del PT, no tenían ninguna gestión frente a las políticas de transparencia y ética empresarial. No tenían PT. ¿Sí? Sin embargo, la superen las sanciones, por ejemplo, te sanciona por no tener oficial de cumplimiento, por tener aprobación extemporánea, pero como que llega hasta allí, como que yo, o sea, si me preguntan y yo pudiera ir más allá, yo diría no tienes nada, te vas con la sanción máxima, siendo pues muy ácidos aquí, hablando pues aquí a vuelo de pájaro, porque en realidad pues si no hay un oficial de cumplimiento y hay una aprobación que está por fuera de los términos, pues ¿qué puedo esperar? No hay matriz de riesgos por consiguiente. Sin embargo, en algunos casos la super se toma la molestia y el trabajo también de revisar, pues de revisar lo que encuentra cuando llega. Encuentra entonces que no tenemos identificación de factores de riesgo para el PTE, que no encontramos matrices de riesgo. De hecho, en algunos de los pliegos de cargos, la superintendencia muestra a veces como recortes de pantalla de recortes de pantalla de matrices de riesgos o de formularios de vinculación o de correos electrónicos, de alguna información que se ve allí. Y cuando ha mostrado matrices de riesgos que glosa, de verdad es que uno dice, no, pues efectivamente la persona no leyó la norma, porque la norma también determina como algunas variables allí. La persona efectivamente no ha visto ni siquiera la norma ISO 31000 ni por encimita, ¿sí? No, se nota, o sea, se nota porque son recortes que se ven allí que uno dice, no hay forma de salvarse uno de una no, pues de tener la sanción por ese punto. Y algo también que hemos visto muy relevante en el PT y que es algo muy frecuente tanto a nivel de consultoría o cuando uno hace capacitación o cuando se hacen procesos de auditoría o revisión, y es que no hay medidas de debida diligencia para el PT. ¿Por qué? Porque uno dice, pues yo ya tengo mi debida diligencia en el SagriLab, pues ¿para qué necesito más? Ya todo lo que estoy haciendo en SagriLab de alguna manera puede cubrir lo que necesito por PT y pueda que operativamente sea así, es decir, yo en mi empresa no voy a tener una debida diligencia para el SagriLab y un formulario para el SagriLab y luego un formulario para el PTE, eso no va a ocurrir. Pero el documento del PTE, el manual o el procedimiento que manejen para la debida diligencia, sí debería contener esas particularidades. ¿Sí? Sí debería estar que operativamente yo una mis dos sistemas es totalmente válido, la super hasta lo ha manifestado así, pero yo sí debo tener unas medidas específicas de debida diligencia para el PT. Más adelante no les dejamos solo el problema, sino queremos también como darles algunas ideas, algunos tips que puedan servir para uno evitar esto. Frente a la volvemos, algo muy parecido PTE, no contamos con oficial de cumplimiento, tenemos aprobaciones extemporáneas. Oigan, frente a este tema de las aprobaciones extemporáneas, la super es muy clara en decir, la fecha máxima de implementación es el 31 de mayo. Vemos que por allá en algunos efectos fue agosto, cuando la norma arrancó y tuvieron que dar unos placitos y demás. Pero para los demás efectos, hacia acá, hacia adelante, lo que dice la norma es 31 de mayo del año correspondiente, del año correspondiente. Gracias, gracias. Del año correspondiente. Y pues se observan aprobaciones que son posteriores o muy posteriores. ¿M? En eso tenemos que ser cuidadosos. Yo sé que de pronto algunos de nosotros o trabajamos en tercerización, o algunos de nosotros trabajamos directamente en la compañía, o algunos de nosotros solo asesoramos, en fin, tenemos que tratar de cerrar muchísimo esa brecha desde que, mejor dicho, correr con las implementaciones y así sea tener un manual con una política de pronto no tan pulidito, tan bonito, sí avanzar con esa aprobación y seguir trabajando en mejorarlo. Y ya después tendré otra aprobación por allá los 2 meses o como me toque. Pero esa brecha hay que cerrarla porque es de las cosas por las que uno más observa sanciones. ¿Qué le dicen en el LAF? Oiga, su sistema no me permite identificar operaciones inusuales ni sospechosas. Y todo eso viene también muy relacionado o con la falta de temas tecnológicos o con otra falta que está aquí más adelante, que es que no tenemos unas buenas medidas de debida diligencia, pues también todo parte de ahí. Matrices de riesgos también vienen a lucir acá, no hay buenas matrices de riesgos, no hay medidas de debida diligencia, ni una separación entre la debida diligencia intensificada,
la debida diligencia para los PEPs y la debida diligencia que yo puedo tener base. ¿Listo? Más adelantico podemos ver allí unas cosas. Y no presentan reportes a la UIAF. Pues claro, si no había oficial de cumplimiento, si no había sistema implementado, pues difícilmente íbamos a tener reportes ante esta entidad. De hecho, en una de las sanciones que tiene la superintendencia, habían sancionado a una revisora fiscal de una compañía, ¿sí? Y esa revisora fiscal le dijeron como, y la sanción era por 9 millones de pesos, le dijeron, usted no está inscrita en el CIREL. Por consiguiente, no puede cumplir sus obligaciones, no solo las que les da el Código de Comercio, sino pues es que la norma también dice que en caso de que usted identifique alguna operación sospechosa, ojo, los revisores no tienen que hacer ausencia ni transacciones en efectivo, nada de eso. Simplemente, si evidencian una operación sospechosa en su labor de revisoría, tienen que notificarla ante la UIAF. Si observan una posible conducta de corrupción, soborno, deben notificarlo ante las autoridades competentes, ¿sí? Las normas del Código de Comercio se los establecen, pero los revisores fiscales muchas veces no tienen claro qué les toca. Finalmente, la revisora pudo como revocar este cargo y todo lo demás, porque hubo como un proceso, un tema más administrativo en la notificación de la sanción y logró tumbarlo. ¿M? Pero pues no estamos exentos, entonces también esa es como una recomendación que les vamos a dejar por allí frente a esa revisora, fue la revisora, pues era para la revisora fiscal de Ferrelugue. De hecho, Ferrelugue fue la empresa a la que existió, para la cual existió una sanción para su representante legal, ¿sí? Una sanción de 37 millones y medio más o menos. ¿M? Y también hubo sanción para la empresa. O sea, ahí la verdad es que iban súper firmes como con ese tema. Entonces acá, estas son como las causales más reiterativas, tanto para el PT como para el Sagrilaft, perdonen, me tengo metido el Sarlaf en la cabeza, para el Sagrilaft Perdón, que hemos visto. Maritza, Dime, hola, hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? todo bien, ¿y tú? Mucho gusto en volver a verte. Sí, qué chévere verte por acá. Por favor, repites el nombre de la empresa que hubo una sanción por temas de representante legal, que me Ferrelugue, interesa. sí, ¿Ferry qué? Ferrelugue, Ferrelugue, la voy a escribir aquí en el chat si quieres para que la Ok, copies. Se listo. llama Ferrelugue. Ahorita también en el chat les podemos dejar el link de la superintendencia donde uno encuentra las sanciones, ¿sí? Donde uno ve, a ver, ya la pongo por acá, donde uno encuentra todas las sanciones que ya están en firme, ahí ya por fuerita se ve el nombre, que pues ya eso es un avance porque al comienzo la super no lo tenía como tan estructurado, y allí puedes entrar y revisar como ya los pliegos de cargos finales, fueron 37 millones y medio, de hecho fue como la primera sanción para un representante legal, pero ojo, miren que esto muestra algo de esa desconexión que puede haber entre el conocimiento que tiene un representante legal o una alta dirección sobre la obligatoriedad y la profundidad de sus responsabilidades en este sistema, en estos sistemas, versus la del oficial de cumplimiento. Cuando salió la sanción de Ferreluque, claro, ay, sí, sancionaron al representante legal, ay, casi que sancionan a la revisora fiscal, ay, sancionaron a la empresa. De hecho, la sanción de la empresa es de 200 y pico de millones, como 270, 280 millones de pesos, que es una sanción importante, pero yo no vi ningún webinar sobre eso, debimos haberlo hecho, donde se analizara un poco más a profundidad de eso, porque ese es un dato muy importante para que mi representante legal conozca que esto es en serio. ¿Sí? De hecho, es tan así que en la sanción del oficial de cumplimiento, en un webinar que estuvimos, no como participante, sino escuchando, estuvo Mary, que era la directora de cumplimiento de la superintendencia y que incluso pues le decía, ella ya no está allá, pero le decían como, venga, pero es que es obvio que esa sanción también le debió haber generado una sanción al representante legal porque es muy evidente, no debió haber sido solo para el oficial de cumplimiento. Pero pues yo digo, ok, ya fue como alguna decisión específica que tuvo que haber tenido la superintendencia para no sancionar al representante legal de esa compañía, mm, pero pues es viable.
Es totalmente viable. De hecho, pues si a mí me preguntan, ¿usted no tiene un sistema implementado? Pues ¿quién es el responsable? Pues el representante legal, porque él es el que debe asegurar que todo lo que la empresa tiene que hacer se haga. Tiene que, a no ser que su junta directiva, su asamblea o quien sea, no le suministre los recursos para hacerlo. Eso ya es diferente. Pero él en su rol de administrador, de buen hombre de negocios, ¿sí? Debía advertir todo esto. Entonces, casi que de hecho, uno diría, pues todas estas sanciones donde hay un incumplimiento en los términos de implementación deberían tener en paralelo una sanción para el representante legal. Sería como lo natural, pero no ha ocurrido, tampoco ha sido la super, por eso creo que entrando en defensa otra vez de la super, creo que no ha sido pues tampoco tan agresiva en sus procesos de inspección, creo que a pesar de que las multas sí han sido más grandes, no ha sido tan estricto. Sí, creo que de todas formas ha sido como un venga, vamos de la manito, sigamos aprendiendo juntos, adelante su sistema, ponte su plan de acción, porque ojo, a mí me sancionan y no, me sancionaron y me desentendí de la súper. No, me sancionaron y más me toca entenderme con la súper porque todas estas sanciones generan unos planes de acción y esos planes de acción normalmente hay que estárselos reportando a la súper para contarle cómo voy. Y si yo voy mal, no voy juicioso con mis planes de acción, pues puedo volver a ser objeto de nuevas sanciones. Las sanciones pueden ser reiterativas y cuando son reiterativas y es sobre los mismos cargos, además, son más grandes. Así como esa definición me sirve para bajar la sanción. Mire, la primera vez que la embarro, ¿sí? Bájeme la sanción, la bajan. También podría servir para subirla. Entonces, creo yo que acá es como un llamado de atención chévere para los representantes legales de que cuál es la dinámica que puede existir frente a esto, incluso juntas directivas. Uno sí ve esas sanciones, por ejemplo, en Superfinanciera, pues que obviamente es un sector que lleva pues mucho más establecido frente a los sistemas de riesgos. Sí, es válido que pues allá sea diferente. Por allá si uno ve más sanciones para representantes legales, miembros de juntas directivas, revisores, contadores, y en cambio las de oficiales de cumplimiento casi no se ven. Es curioso. Entonces acá también viene pues como esa invitación y esa reflexión a que seamos como que le hablemos a la alta dirección frente a esto. Ellos tienen unas responsabilidades normativas que no son delegables, ¿sí? No son delegables. El representante legal no puede decirle a la super, es que yo tenía un oficial de cumplimiento contratado y él debía responderme por eso. No, eso no se puede delegar. Les voy a dejar acá en el chat el link donde encuentran las sanciones publicadas. La página de la super a veces se pone un poquito lenta, pesada, así que ténganle paciencia. Listo. Esto entonces sobre las causales. Moni, si me ayudas, porfa, con la siguiente. Listo. Pero queremos también como dar algunas recomendaciones. Estas son cosas en las que podemos apoyarnos. Pueden haber muchas más ideas, pueden haber muchas más actividades que podamos hacer para reforzarnos, pero antes de hablar de todas estas recomendaciones que podemos sugerirles para mitigar un poquito pues esa exposición que podemos tener a una sanción por parte de la super, sea lo primero decirles hay que leer y mucho, mucho, ¿sí? Hay que leer todo el tiempo. No me gusta leer, pues creo que hoy ya hay aplicativos o aplicaciones, incluso con inteligencia artificial, que le pueden ir leyendo a uno, ¿sí? Creo que usar la inteligencia artificial para hacer un manual, no sé hasta qué punto funcione, o para hacer planes de trabajo, no sé hasta qué punto funcione, ¿sí? Pueda que ayude, pero creo que para que vaya como leyendo el texto mientras yo voy haciendo otra cosa o de camino a la casa o de camino al trabajo, es necesario. Y hay que empezar por leer la norma que nos corresponde. Si yo soy sector real y me rige el SAGRILAB a través del capítulo 10 de la circular básica jurídica, lean, lean porque es que es la única forma de entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Yo sé que a veces necesitamos como una voz amiga que nos diga, oiga, ¿será que si tengo esta situación puedo hacer esto, puedo hacer lo otro? Pero es que a veces uno ve preguntas de cosas que uno dice, eso está escrito en la norma. ¿Sí? Que no tiene ningún sentido que un oficial de cumplimiento responsable las esté haciendo. Entonces, de allí que seamos muy juiciosos leyendo, métanse por lo menos una vecesita a la semana a la página de la Super y ahí en el banner de noticias vean que hay nuevo. Allá publican cuando hay sanciones, allá publican cuando sacan resoluciones, ¿sí? Leamos, estemos muy pendientes de esas cosas porque pues ese es como pues nuestro trabajo.
¿m? Hay que leer mucho. Si yo también, además de ser super sociedades, tengo que cumplir con ciertos temas de DIAN porque soy usuario aduanero permanente, pues me tengo que ir a leer las normas que estén por allá. Estar como al día en eso es muy relevante para apoyar toda la gestión que nosotros tenemos que hacer. Y hay, miren, material, manuales, matrices, formularios, lo que ustedes quieran, uno lo consigue de verdad en Internet. Pero de nada sirve que yo me baje un formulario de 90 páginas, un formulario, un manual de 90 páginas, le cambie el nombre por la empresa que estoy manejando, estoy asesorando, en la que estoy trabajando y no entienda qué es lo que hay ahí adentro que me toca hacer. Y en eso sí creo que esta parte pues sancionatoria ha sido como reiterativa. Digamos que la super hoy no ha llegado al punto de ver la efectividad del sistema. Hoy solamente está viendo si el sistema existe y está pegado a la norma. Hoy no está viendo efectividad, o sea, pueda que el sistema sea perfecto, esté súper documentado, pegado a la norma y en esa empresa estén lavando plata. Pero pues bueno, eso tampoco es un resorte de la superintendencia. Pero ellos hoy lo que están viendo es que el sistema esté adaptado a lo que pide la regulación. Entonces, si yo tengo clara cuál es la regulación, entonces también voy a tener claro qué es lo que no tengo hecho. Y cuando yo tengo claro qué es lo que no tengo hecho, pues es más fácil si tengo que atender cualquier visita porque yo ya sé que no tengo tal cosa. Y no nos pongamos a inventar. Hay empresas que lo contratan a uno para decirle, no sé, que le implemente el sistema, que se les venció hace un año y que eso es hacer informes y que como ya te contraté como oficial de cumplimiento, me lavé las manos y aquí ya no me van a sancionar y si me sancionan es su culpa. ¿M? Seamos claros en eso cuando ejerzamos este tipo de roles en las compañías que están con su normatividad trazada. Hay oportunidades laborales muy buenas, yo sé que eso no está uno pues como para botar el trabajo, no, pero hay que ser muy claros porque esto hoy le costó, ya no me acuerdo cuánto fue, como 12 millones a este oficial de cumplimiento, pero esto puede ser más grande porque las sanciones son hasta de 200 salarios mínimos. Entonces, eh, a mí no me gustaría sacar de mi bolsillo, eh, así sean los 12 que le tocó sacar a esta persona. ¿Sí? No es chévere sacar uno 12 millones de pesos de donde uno no los tiene, que los tenía para otra cosa, los tenía ahorrados, o era el carro, o antes está uno endeudado y más encima mirar a quién le pide prestado 12 millones de pesos para pagar las multas. Una vez las multas quedan en firme, yo tengo 5 días para pagarle esa plata al Tesoro Nacional. Y tal vez no sé si la empresa le va a dar, la empresa para que él prestaba el servicio, porque era tercerizado, no sé si lleguen a algún arreglo, pero esto es lo que pasa habitualmente, es que la persona paga de su bolsillo y al otro día se va de la empresa. Es lo normal, lo que yo he visto en compañías grandes de superfinanciera que han tenido estos procesos, así sea el representante legal. Pues normalmente se va la persona. ¿M? Hay que tener cuidado porque también pueden existir casos, también los he visto, pues en temas un poco más complejos, donde las empresas, donde las entidades financieras replican la multa que le impusieron versus la persona que no actuó como un buen hombre de negocios, como un buen administrador de negocios. Y el administrador no es solo el representante legal, ¿no? Entonces, eso también lo he visto, donde quieren saber quién fue el que la embarró, porque contra ese que la embarró voy a montar todo un proceso para que él me devuelva la plata, porque yo no tenía como empresa por qué pagarla. Esos procesos yo los he visto en la superintendencia financiera. Obvio que hacia allá puede llegar a ir esto. Para ninguna empresa chévere sacar 130 millones, 200 millones, 400 millones de pesos, que han sido pues como las sanciones más grandes que se han tenido por parte de la super. Entonces seamos muy juiciosos. Ahora sí, para enfocarnos un poquito como hacia las recomendaciones que podemos brindar o que sugerimos frente a esas fallas más reiterativas dentro de los procesos sancionatorios. La primera, no contar con oficial de cumplimiento, tener una aprobación extemporánea, estas las unimos. Pues la verdad es que no hay nada que hacer. Ya no les podría decir monten un acta del año pasado. Hay empresas que lo sugieren porque administran la numeración. Bueno, yo no sé cómo qué es lo que darán, pero ellos han sugerido hacer actas de años anteriores para poder hacer nombramientos del oficial de cumplimiento. Ojo, ojo, porque es que eso no es solamente montar un acta, es que yo tengo que hacer un registro ante la UIAF. Y la UIAF no me va a aceptar un registro de hace un año, ni me va a decir, ah, si usted estaba creado en el CIREL hace un año, tranquilo, eso no va a pasar. Entonces, pueda que un acta, porque el papel aguanta todo, tenga fecha del año pasado, se formalice desde allá, pero no hay un informe 58 que me respalda, no hay un CIREL que me respalda. Ah, pero en cambio todo ese tiempo que no se hizo nada, pues iba a quedar a mi cargo.
porque yo acepté esa condición. Entonces tengamos también cuidado frente a veces a asumir ciertos negocios. O sea, nosotros también tenemos que pensar en nuestros riesgos y asumir como esos riesgos que no, o sea, mirar qué riesgos asumimos y cuáles no, ¿sí? Eso también nos toca hacerlo a nosotros cuando aceptamos ciertos trabajos, sea de consultoría, de asesoría, lo que sea. ¿Qué hay que hacer allí? Cuando yo ya no tengo eso, hay que reconocer y asumir. O sea, si llegó la súper y no tengo nada, básicamente sí, qué pena, no sabíamos, no sé qué, porque cuando hay un reconocimiento como de que venga, sí la embarré, la súper tiende a bajar un poco la multa. Normalicen lo más rápido posible. O sea, si yo llegué hoy, pues a correr con nombramientos, a correr con todo lo que haya que hacer. Y algo que también les sugiero es dejen un acta de trazabilidad. O sea, si ustedes llegan a una empresa que está colgada con estos temas, dejen un acta interna. Esa acta no es para enviársela a la súper ni nada. Un acta, un documento, una reunión, como la quieran llamar, donde dejen la trazabilidad de las causas del incumplimiento. Vea, yo llegué hoy, tenemos X tiempo de atraso en la implementación del sistema, en el nombramiento, eso nos puede acarrear ciertas multas, ciertas sanciones, y lo que sugerimos es hacer el nombramiento lo antes posible y avanzar con todo el sistema. ¿Sí? Como normalizar, avanzar lo más rápido que se pueda, pero sí les sugiero dejar como una actica donde se diga por qué fue. No teníamos ni idea que nos tocaba, que es lo más habitual, no sabíamos, pero pues el desconocimiento de la norma no me exime de las multas. Entonces, pero es bueno como dejar esa trazabilidad para que la empresa se quede con eso y si en un año viene a visitarlos la súper, pues ya sepan qué fue lo que pasó y no quede por ahí como en el limbo. Hemos tenido una persona que fue oficial de cumplimiento y efecto llegó la súper a hacer la revisión y tenían una extemporaneidad horrible. Ella pues trató de organizar todo lo que pudo, al fin de año renunció porque pues no le daban las herramientas suficientes para cumplir su rol, pero cuando llegó la súper y lo requirió, entonces ellos dijeron que era que ella no había hecho las cosas adecuadamente y la llamaron de la empresa a decir que si ella podía ir a atender la visita de la súper, calculen eso. Pues obviamente no, ¿sí? No se puede, no se puede dejar así. No presentar reportes ante la UIAF, no realicemos reportes de cosas que no conocemos. Listo, vamos a hacer acta de nombramiento desde hoy, vamos a dejar todo el CIREL organizado y demás. Cuando yo entro al CIREL, probablemente si selecciono 2023, 2024, pues me van a salir habilitados la presentación de reportes anteriores. Pero yo, ¿cómo hago para saber que desde antes de que yo estuviera en la compañía, no se tuvieron operaciones sospechosas? O me voy a lanzar de cabeza y con los ojos cerrados a hacer un reporte de ausencia de operaciones sospechosas cuando yo ni siquiera estuve el año pasado. No hagamos ese tipo de cosas. Tengamos mucho cuidado. Recuerden que el usuario del CIREL es personal, ¿no? O sea, el usuario del CIREL es mío. El usuario de la empresa, el código de la empresa es una cosa, pero el usuario de CIREL, donde yo digo mi matriz de autenticación, que es eso que parece como un crucigrama y demás, eso es mío, ¿sí? Cuando yo me voy de la empresa, yo le escribo a la OIAF y le digo, me voy a retirar, desasócieme de la empresa XYZ. La empresa en ese punto ya tendrá que definir qué va a hacer con su nuevo oficial de cumplimiento. Entonces, para que lo tengamos por ahí en cuenta también dentro de estos procesos. Pero no realicemos reportes de cosas que no se conocen, capacitémonos y pues hagamos registro a la mayor brevedad. Si podemos hacer un cruce en listas al menos, pues para arrancar en algo, o si podemos hacer unas validaciones de debida diligencia mucho más robustas, hagámoslo para ahí sí empezar a hacer nuestros reportes, pero pilas, no hagamos cosas que no sabemos porque puede ser peor para nosotros. Nos decían, por ejemplo, que no hay identificación de los factores de riesgo para el PTE, ¿sí? Recuerden que el PTE tiene unos factores de riesgo que son diferentes a los factores de riesgo en los sistemas antilavado, ¿no? En los sistemas antilavado están las contrapartes, pues, los terceros, las contrapartes, trabajadores, clientes, accionistas, colaboradores, como los denominen, contratistas, demás. En el SAGRILAF o en los sistemas antilavado están las jurisdicciones, donde me ubico, los canales de distribución, las formas con las que yo saco mi comercio y los productos o servicios. Esos son los que están por allá. Cuando yo hablo del programa de transparencia y ética empresarial, la norma me habla de 3 factores de riesgo, yo puedo incluir más. Por allá la norma me dice dice los terceros, pero los terceros con el enfoque de la tercerización que yo hago de los temas relacionados con mi operación. Me habla por allá también de
la parte de jurisdicciones también y las actividades económicas, ¿sí? Entonces, miren que deben haber análisis, deben existir análisis para esos factores de manera diferencial. Que yo acá en el PT también voy a valorar mis contrapartes, que yo aquí en el PT voy a valorar también los canales de distribución porque tengo unos más riesgosos que otros, no importa, puede valorar adicionales, pero no se evidencian, las sanciones dicen no se evidencian, tenemos que ser muy juiciosos también con eso. ¿Y qué más nos dicen por allá en el PTE? Revisar la aplicabilidad e impacto en la compañía. Esto hace parte del contexto externo e interno. Algo que creo que yo repito muchísimo en todas las capacitaciones y es que un sistema de administración de riesgos no puede arrancar si yo no conozco el contexto de la compañía. No debería arrancar, ¿sí? Si yo no sé bien de qué sector es, qué es lo que le corresponde hacer, quién lo vigila, quién no lo vigila, quiénes son sus clientes, cuál es su core de negocio, cuál es su foco de negocio, cuál es su nicho de mercado, qué tipo de alta dirección tiene, o es un tema muy transversal, o es un tema más bien escalonado y piramidal. Piramidal me refiero a que es una estructura mucho más amplia. ¿Cómo es mi empresa frente a la competencia? ¿Cuál es su mayor competencia? ¿En qué mercado estamos? ¿Dónde está ubicado? ¿Tiene sedes? ¿Importa? ¿Exporta? Uno llega a muchas compañías a hacer consultoría y uno arranca pensando, no, es que esta compañía únicamente importa frutas y las vende. Perfecto. Pero cuando uno ya va por allá por la mitad de la consultoría, dicen, no, imagínense que no nos pagaron el arriendo de un inmueble. ¿Y uno el qué? Y uno ni siquiera había tenido esa contraparte en cuenta dentro de todos los análisis. Y eso es como parte de lo que hace referencia. Enterarnos muy bien cómo funcionan, dar una miradita por allá a los estados financieros para establecer ese tipo de contrapartes que podemos tener y que hacen parte pues de los factores de riesgo que podemos tener acá. Entonces en el PT eso es muy importante. Bueno, también para el SAGRILAF realmente, pero todo este tema del contexto relevante para poder saber hacia dónde voy, cuántos procesos hay mapa de procesos, existe una misión, una visión, hay compañías que no tienen nada de esto. No está mal, pero yo al menos tengo que sentarme con alguien para que me cuente qué es lo que hacen. Eso es muy importante para poder hacer una buena identificación de riesgos y, ojo, ir dejando todo esto documentado en sus manuales. La matriz de riesgos, que es esa que parece con la tilde al revés, son 2 puntos. La matriz de riesgos, que es la que traduce las etapas de un sistema de riesgos. Entonces, yo como oficial de cumplimiento, como gestor del área de riesgos o en el rol que esté de riesgos, yo debo saber cuáles son las etapas de un sistema de riesgos. ¿Sí? Yo tengo que tener esa rutina clara como en mi memoria o tenerla a la mano escrita y es que yo tengo que identificar el riesgo, tengo que medir el riesgo, tengo que controlarlo y tengo que monitorearlo y ahí me la paso todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces yo tengo que entender muy bien esas etapas, porque si entiendo bien esas etapas, pues sé qué aplicabilidad le voy a dar a mi sistema, en mi sistema, perdón, y no solo qué aplicabilidad le voy a dar, sino que todo eso se tiene que traducir en una matriz de riesgos. Entonces, si el regulador llega, el ente de control interno o externo llega y no encuentra una matriz de riesgos, pues simplemente les va a decir, ustedes no están cumpliendo con lo mínimo que les pide la norma, que es estructurar las etapas para un sistema de administración o en este caso un sistema de autocontrol. Ya perdimos el año ahí frente a eso. Entender el contexto, vuelvo y lo repito, es súper importante. Definir las metodologías y aplicar las metodologías. ¿Qué es una metodología? Es la forma como yo voy a hacer algo, que es aplicarla. Lo que dije que iba a hacer, hacerlo. ¿Cómo voy a identificar riesgos en el PTE y en el SAGRILAF? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Me puedo ir con los verbos rectores? Antecitos, Moni, por favor. Me puedo ir con los verbos rectores de las definiciones que tienen lavado o financiación. Me voy con los delitos fuente. Me voy por proceso revisando qué puede ocurrir. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cuál es mi metodología? Me voy por juicio de expertos porque pues no tenemos aquí mayor información. ¿Qué vamos a hacer para esos efectos? Eso es importante entenderla. Esa es la metodología. ¿Cómo voy a medir el riesgo? Entonces voy a medir con probabilidad y con impacto y cuáles son las variables de probabilidad y de impacto. Y eso me genera un nivel de riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Entonces todo va generándose, tengo que tener eso claro. Listo. Y en controles, ¿cuál es la metodología para identificar los controles? ¿Qué variables le vamos a poner al control para valorarlo, para calificarlo? ¿Voy a ejercer una revisión de controles para verificar su efectividad o solo me voy con el diseño? ¿Y cómo monitoreo todo eso?
consolidación de operaciones, revisión de contrapartes, saco indicadores específicos del sistema. ¿Qué voy a hacer? Entonces, todo eso es lo que la norma nos pide, tener esas metodologías y luego aplicarlas. Ah, es que no me funcionó, pues me devuelvo, ajusto y sigo. Cambio manual, actualizo manual, qué jartera, pero pues al comienzo toca porque eso es parte de la madurez del sistema. De pronto a mí se me ocurrió que íbamos a medir la probabilidad y el impacto a 10 niveles de probabilidad por 10 de impacto, y cuando me voy a hacer eso en la vida real es tremendo problema. Eso hay que valorarlo, eso en la parte pues de matriz de riesgo. Claro, si todo eso no está, pues ¿qué matriz de riesgos va a salir? Si no hay análisis de factores, si no hay análisis de contexto, ¿qué matriz de riesgos voy a poder tener dentro de mis sistemas? Importante entonces, busquemos esas metodologías y apliquémoslas. No me digan que la metodología, ¿qué metodología tienen? ISO 31000, listo, ISO 31000. ¿Y cuál es la metodología para medir? ISO 31000, no, pero ¿qué? ¿Qué es lo que hace usted cuando va a buscar a medición de un riesgo, la identificación? Tenemos que llegar como a ese detalle. También nos decían los temas relacionados con debida diligencia, tanto para el PTE como en general, medidas de debida diligencia intensificada, y también mencionan el tema de que no hay un diferencial para las medidas de debida diligencia para los PEPs. Entonces, desde acá lo que nosotros tenemos que entender es que es un proceso de debida diligencia, porque ¿qué ha pasado en estas sanciones? Que las empresas tienen el formulario y la consultan listas. Y ese formulario y esa consulta en listas, entonces la hacen, y en algunas ocasiones las hace el mismo oficial de cumplimiento, que no debería, pero pues yo sé que a veces toca, o simplemente si sale alguna alerta, entonces el área le informa al oficial de cumplimiento a través de un correo electrónico y ahí interviene. Entonces la norma dice, las sanciones dicen como, es que una debida diligencia no es solamente tener un formulario, hacer un cruce en listas y mandarse correos. Eso debe tener una estructura frente a documentos, qué reviso, qué no reviso. De hecho, en PTE a mí me mandan a revisar más cosas, temas reputacionales, temas financieros. A mí me mandan a hacer un poquito más de cosas. Entonces yo tengo que tener muy claro qué es un proceso de debida diligencia. ¿Sí? ¿Hasta dónde vamos con nuestras debidas diligencias? Yo conozco compañías que tienen 4 niveles de debida diligencia, conozco compañías que tienen la básica y la intensificada. Perfecto, no importa, pero tengámoslas, o sea, establezcámoslas, escribámoslas. Si queremos volver eso un procedimiento, pues montemos un procedimiento. Si lo quiero tener dentro del manual, téngalo dentro del manual, pero sea muy claro qué va a hacer. ¿Arrancamos con un formulario? Sí. ¿Hacemos una consulta en listas? Sí. ¿Pedimos documentos? Sí, pero ¿qué hago con todo eso? ¿Sí? Pero estos días por allá en un chat preguntaban como algo de la huella, ¿sí? Que si era obligatorio el tema de la huella en el sector real. Entonces uno dice, pues en el sector real ni siquiera hablan, pues, como de una estructura de formulario, ni siquiera lo mencionan. Pero más allá de pedir la huella, es para qué pido la huella. ¿Mm? Voy a confrontar esas medio circulitos que salen en la huella contra la de la cédula. Pues yo tal vez no tengo toda la capacidad, pero habrá algunos elementos que yo pueda identificar como para ver si es la misma persona la que está llenando el formulario, o mejor trato de buscar un proceso que sea un poco más tecnológico, pues para poder obtener esta firma. ¿Qué debo hacer? Entonces, eso es importante, tener como claro qué es el proceso de debida diligencia, porque eso me ayuda como a complementar todo lo que hago. Diferenciar normativamente las debidas diligencias de cada sistema, se los decía también hace un rato. En el PTE, debida diligencia del PTE. En el manual del SagriLab, debida diligencia para el SagriLab. En la operación, los junto. ¿Sí? Se complementan para poder, cuando tengo los dos sistemas, pues en mi compañía. Definan los tipos de contrapartes, como lo que les decía ahorita, va uno por mitad de implementación y le llegan contrapartes nuevas con las que uno, o sea, yo no sabía que tenían arrendatarios, yo no sabía que vendían ganado, yo no sabía que vendían activos que ya no estaban utilizando. Para mí el negocio era simplemente vender fruta, ya, no, es como que hay que escudriñar un poquito más en eso. Se los recomiendo porque ya ha pasado. ¿Cómo lo puede uno escudriñar? A través de estados financieros. Yo sé que, pues no todos, yo no sé leer un estado financiero, pero si hoy me siento con el contador, de pronto le diga, venga, aquí pagos salen para quiénes. No, tal vez no me dé todos los nombres, pero sí deme como el por qué le estamos pagando o por qué nos están pagando. Y a través de eso podemos llegar a obtener todos los tipos de contrapartes. No nos olvidemos de los accionistas, por favor. Es la contraparte más abandonada y que menos debida diligencia tiene, y la que más me expone a riesgo dentro de mis contrapartes, porque es la que me puede entrar recursos ilícitos, porque es la que ordena todo lo que hay que hacer en la compañía, porque además es uno de mis beneficiarios finales, ¿sí? Esa contraparte no se nos puede olvidar. Es que el doctor no me da la copia de la cédula.
pues, ponga la secretaria general, ponga al abogado, no sé, articule con otra área, que alguien tiene que hacer algo con esos accionistas, sea un formulario más sencillo o ni siquiera un formulario. Entonces, de pronto el documento de identificación, ya hacer todo un proceso diferente. Yo ya llegué y ya están, pues ya están, ya no puedo hacer nada, pero ¿qué estoy haciendo si llega uno nuevo? ¿Me están informando? ¿O el oficial de cumplimiento es el último que se entera, como nos pasa muchas veces, que uno ni se da cuenta que entró o salió un nuevo accionista de la compañía, que hay compañías que se mueven un poco más o las que están en transiciones generacionales? Es que llegó el primo que viene de Qatar con una inversión súper buena para la empresa. Ah, carajo, qué bueno, chéverísimo, pero incluso esa persona debería tener un proceso de debida diligencia previo, ¿sí? Pero como no hay conciencia de parte de la alta dirección, entonces llega el primo, invierte los recursos o tiene unos bienes a nombre de la compañía y los pone a disposición, y ahí van a abrir la nueva planta y nadie le hizo la tradición a ese inmueble que es ahora de la compañía. Y por allá después es que salió un problema con la SAE porque tal cosa, X, Y, Z, o resultamos metidos en un proceso como empresa por no haber hecho una buena debida diligencia con esos accionistas. Porfa, no se les olviden los accionistas. Uno se fija en clientes, proveedores, colaboradores, y se le puede olvidar un poquito el tema de los accionistas. Pero pues es importante no dejarlos por ahí al ladito. ¿Qué más? Establecer y documentar los procedimientos, se los decía hace un ratico, pero cuando los estemos estableciendo y documentando, tengamos en cuenta las opiniones de las áreas de primera línea. En la gestión de riesgos hablamos de 3 líneas. Antes les decíamos como líneas de defensa, pero de un tiempo para acá son solo líneas. De hace ratico para acá. Primera línea es toda la gente que está de cara al negocio. Los comerciales, los de compra, los de la bodega, los del transporte, los logísticos, toda la gente que está de cara al negocio. Ellas son las primeras líneas, como se decía antes, de defensa, es precisamente por eso, porque son los que conocen el negocio, son los que saben si vamos a conseguirnos un proveedor de esferos, entonces, ¿qué es lo usual dentro de esos proveedores de esferos? Ellos son los que saben. ¿Sí? El que de cliente sabe qué sería raro dentro de un cliente, no, por eso hacen parte de esa primera línea. Luego van las segundas líneas, que es donde estamos como oficiales de cumplimiento, áreas de riesgos, áreas de control, que sean internas, la auditoría, ¿sí? Estamos ahí. Y luego están las terceras líneas, que normalmente son los entes de control, que son un poco más externos, incluyendo hasta las superintendencias. Entonces, yo tengo que tener en cuenta qué opina el de compras cuando estamos haciendo el proceso de debida diligencia y lo estamos documentando y lo estamos implementando, pero no para que él me diga que no va a consultar a nadie, porque es que si se pone a consultar la gente no vende, no, porque es que hay unos mínimos normativos que tenemos que cumplir y lo que le estoy diciendo es pongámonos de acuerdo para hacer esto lo mejor posible. Eso es lo que le estoy pidiendo que hagamos. Démonos la mano, hagámonos amigos y empecemos a documentar esto porque hay que cuidar la empresa. Es que aquí yo no estoy hablando de un riesgo de que perdimos 100 millones de pesos, aquí yo estoy hablando de delitos. Y por ahí es que tiene que arrancar la sensibilización en nuestras compañías. Aquí estamos hablando de que el lavado, la financiación, la corrupción, el soborno transnacional son delitos y tienen penas pecuniarias y penas privativas de la libertad establecidas en el Código Penal, que para lavar dinero hay 65 formas posibles, que también están establecidas en el Código Penal. Pero si la gente cree que el lavado de activos es tener un oficial de cumplimiento o que eso el lavado de activos solo es en el gobierno y en la guerrilla, eso no pasa en ningún otro lado, pues la gente cuando yo llegue a decirle, venga, vamos a sacar este procedimiento adelante, pues no me va a poner cuidado, porque creen que eso es por allá, lejísimos, que eso a ellos no les va a pasar nunca, que ellos prestan y prestan la cuenta y nunca les va a pasar, que van y reclaman giros de los amigos y nunca les va a pasar nada, que llevan plata o cajas cerradas en el carro y no pasa nada, que arriendan bienes, arriendan inmuebles locales y eso ni se dio cuenta quién se lo rentó. Entrémosles por ahí y verá que cuando ya estemos trabajando de cara a la empresa, la gente tiene un poco más de conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Y finalmente, tratemos también de exigir pues nuestra posición como oficial de cumplimiento y como garantes del sistema. Tampoco podemos ser tan flexibles. Y algo importante, empiezan a aplicar sus procesos y van ajustando. ¿Sí? No es que ya dejé el proceso, eso tiene que marchar así, no, hay que estar pendiente, qué está funcionando, qué no nos están llenando, qué nos está faltando en el formulario, estamos preguntando si se manejan activos virtuales o no, estamos preguntando si son PEP o no, porque recuerden que igual la página esta de la función pública pues permanece un poco desactualizada, como la de la registraduría, o sea, no va al día, eso no va al día.
¿Cómo estamos administrando esa parte? ¿Estamos abriendo nuevos negocios en el exterior? ¿Cómo estamos administrando esa parte? Nos toca estar muy pendientes porque el área comercial va, ¿dónde vendo, dónde vendo, dónde vendo, dónde vendo? Y cuando me doy cuenta es porque hicieron el lanzamiento del nuevo producto, de la nueva línea de negocio, de la nueva sede. Y nadie me advirtió que esa nueva sede era en una jurisdicción que puede tener un nivel de riesgo más alto para mi negocio. ¿Mm? O que compraron unos vehículos para la compañía y son vehículos usados o que los compraron en un remate y nadie supo nada de eso. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que estar ahí como muy metidos con la gente que está allí como en las primeras líneas, por eso ese contacto con ellos es tan relevante para ayudarnos a apalancar toda la gestión de control de la compañía. Y por último, aquí en las recomendaciones es que nos decían, oiga, es que el sistema no permite identificar operaciones inusuales ni sospechosas. ¿Mm? Y acá viene otro tema, pues que es una operación inusual y que es una operación sospechosa. Incluso las operaciones, la norma no las cita, las sanciones, pero también las famosas operaciones intentadas. Entonces, ¿qué es una operación inusual? Es algo que es raro. Bueno o malo, no sé. Es raro. Así de sencillo. Qué raro que ese proveedor me esté pidiendo que le pague en efectivo. Qué raro que nos haya entrado esa cantidad de plata. Qué raro que ese cliente nos esté comprando más. Qué raro que venga esa persona a comprarme 7 vehículos. O sea, qué raro. ¿Es bueno o es malo? No, no sé. Qué raro que ese colaborador se le note pues que ha mejorado su estilo de vida de una manera pues buenísima. ¿Y en qué área está? No, pues es del área comercial y maneja los negocios internacionales. ¿No? ¿Le estará yendo bien con las comisiones? No sé. ¿Sí? No sé, hay que revisar. Esos son como los que raro, ojo, y son los que raro para su operación. No son los que raro para la operación del vecino, ni si es que a Maritza le pareció que esa operación es rara. Entonces, a veces en los chats de los oficiales hacen preguntas sobre algunas situaciones de riesgo. Es natural preguntar, no digo que no. Y muchas de las personas contestan, revise sus políticas, mire su operación, pues no sé para su empresa, porque es que para la mía puede ser una cosa súper extrema, pero para la empresa del vecino, que hace de pronto lo mismo que yo, es normal, es una operación de 1.000 millones, normal. Y yo diría, no, 1.000 millones, pues para mí eso es demasiado. No sé. ¿Qué es una operación intentada? Pues una operación intentada es esa que iba camino a ser sospechosa, pero se detuvo. Alguien le puso el freno. Porque es que, mire, con un cliente nos pasó en Cali. Ellos distribuían carpas, vendían carpas de Coleman, creo que es la marca. Y a las oficinas administrativas, ellos ahí no tenían bodega, nada, era la oficina administrativa, llegaron unas personas y con un fajo de billetes de dólares, porque venían de Ecuador, con dólares en efectivo y les dijeron, mire, es que estamos necesitando comprar 100 carpas. Puf, la venta del mes, pues, ¿quién va a comprar 100 carpas? Porque era pues en esas fechas en las que el tema del volcán y no sé qué. Y allá en Ecuador. Y necesito que me las ponga en tal ciudad de Nariño. Y yo las recojo ahí. No necesito que me las mande, yo las compro localmente, usted me las pone allá. Le dijeron al señor, muchísimas gracias, que van a hacer la compra. Primero, pues necesitamos algunos datos de usted, su empresa, o si los va a comprar como persona natural. Y segundo, nosotros no recibimos efectivo. Pero es que aquí traigo y abre pues el bolsillo, el maletín, es que acá traemos el dinero para pagarlos de una vez, pues para cerrar la negociación. ¿Mm? La empresa le dijo finalmente, no, no se puede, tal cosa, no sé qué. Estábamos justo en ese proceso de implementación del SARCLAFT y le dijeron, no, no podemos hacerlo, si quiere le enviamos a su correo, denos sus datos. El señor dejó unos datos básicos, se fue y jamás volvió. Pero seguro, seguro compró las carpas en alguna parte, ¿sí? Seguro que eso ocurrió. Y se fue y no volvió. Eso es una operación intentada. O sea, por el efecto de los controles que tiene la compañía, no avanzó. O sea, es demasiado, demasiado inusual. Eso ya se pasaba, era sospechoso. Pero ¿qué es una operación sospechosa? La operación sospechosa es cuando lo inusual no tuvo ninguna explicación, pero aquí pueden venir unos temas que pueden ser muy subjetivos, pero deberían ser muy objetivos. ¿Porque son subjetivos? Porque es que a mí me parece que como que Maritza está gastando mucha plata. ¿Sí? Diferente a si yo voy, veo la transaccionalidad de Maritza y digo, Maritza está gastando mucha plata. ¿Sí? Yo tengo que tratar de volver esas operaciones sospechosas lo más objetivas posibles. ¿Qué es una operación? Una operación es cuando yo sumo un tercero, cualquiera que sea esa contraparte, un canal, un mecanismo a través del cual negociamos, una jurisdicción, un producto o servicio y eso tiene un valor. Eso es una operación. Si eso que ocurre
no tiene como ninguna explicación tan lógica. Para mí, vuelvo y digo, para mí, eso es una operación sospechosa. Es tan así que la definición de la operación sospechosa la debe hacer el oficial de cumplimiento, porque de manera seguida, si le parece que es sospechosa, se la tiene que reportar a la OIAF. ¿Sí? Entonces, a veces se puede volver algo, como que les digo, que puede ser un poquito de mi parecer, pero que la verdad yo prefiero hacerlo. Y sí, se los recomiendo. A veces es pecar un poquito por exceso que quedarse uno ahí como colgado en esos reportes y que después empiecen investigaciones y no tenga con qué defender. Entonces, ojo, yo tengo que primero entender eso, ¿no? ¿Qué es una operación? ¿Dónde las voy a monitorear? Voy a tener segmentación porque también, qué raro eso, depende de qué. Cuando yo les digo de tratar de volver objetivas las cosas. Qué rara esa operación que costó 5.000 pesos o que costó 10.000 pesos o que costó 50.000 millones de pesos. ¿Qué es lo raro? Pero para yo poder saber qué es lo raro en mi empresa, pues yo tengo que saber qué es lo usual, qué es lo normal, qué es lo que se mueve. Y una de las maneras de hacerlo es a través de la segmentación. Por eso es que se habla. Yo sé que en el sector real la norma no lo menciona como un tema así súper mega obligatorio y que lo ponga ahí detallado, pero cuando yo voy a la circular de supervisión, es decir, a la circular con la que va a llegar la superintendencia a revisarme, por allá sí nombran la segmentación. Y además porque pues es como la única manera de saber, que hay segmentaciones en Excel, que hay segmentaciones a juicio de expertos, que hay segmentaciones en aplicativos, que es donde se usa estadística, no sé cuál vayan a elegir porque eso depende del presupuesto. Si ustedes quieren algo jaladísimo, bien hecho, es un poco más costoso. Tienen que o invertir en capacitación o en un estadístico o en una herramienta, ¿sí? Tienen que invertir, pero si ustedes quieren el tema en Excel y trabajarlo también a través de otras aplicaciones free, también lo pueden hacer. Lo importante es que trabajen con su base de datos. Por eso cuando a veces piden en los chats, qué pena que me vaya tanto a los chats, pero sé que hay muchos de los que estamos aquí los compartimos y dicen, ¿quién tiene un modelo de segmentación que me envíe? Pues no, porque es que yo tengo el modelo de mi empresa que está con mis datos. Yo te puedo decir qué herramientas puedes usar para estructurar tu modelo de segmentación, pero a ti no te va a servir el modelo de segmentación que yo tengo. Es decir, no es un copiar y cambio las celdas de aquí y de allá. No, esto requiere un poquito más de análisis sobre cada uno de los factores de riesgo, porque yo tengo que segmentar cada factor de riesgo para poder entender lo usual o no. Acá yo les pongo segmentación sí, pero operativizada mejor. Saco la segmentación y me entregan el resultado en Excel. Chéverísimo, y ahí tengo los segmentos y todo, llegó una contraparte nueva. ¿Qué hago? ¿En qué segmento lo pongo? ¿Será de alto riesgo? ¿Será riesgo bajo? No sé, porque pues tengo es un Excel que me genera unos resultados, pero no tengo dónde operativizar eso. Entonces, si yo voy a invertirle a la segmentación, háganse un ejercicio juicioso de preguntar en diferentes empresas. Les sugiero que pregunten en sectores como el cooperativo, el salud y el financiero, por proveedores, por formas. ¿Por qué se lo sugiero? Porque pues esos tres sectores tienen la obligatoriedad de hacer segmentación, no de juicio de expertos. Tienen que hacer una segmentación mucho más estructurada bajo unos estándares que son mínimos y que usan estadística, que usan ciertos algoritmos, ¿sí? Bajo una metodología, no sé, como no sé qué metodología pueden usar para segmentación, hay como dos que son como las más usadas, pero sí les sugiero ir a sectores que tienen un tema más robusto. O sea, si ustedes preguntan en el sector real por segmentación, miren, les van a salir muchas así en Excel. No es que lo vuelvo y digo, no es que sea mala, de pronto sí esté muy bien programada, pero asesórense un poquito más porque eso normalmente no es tan económico, pues es una inversión que uno debería hacer como completica. Recomendación, porque también es una forma de poder hacer esa identificación y basarme muy bien para identificar operaciones inusuales o sospechosas. Y la actualización de contrapartes. Qué desgaste el tema de actualizar a las contrapartes. ¿Nos toca? Claro, claro, porque es que yo hoy gano 100 pesos, pero pasado mañana gano 500 y después gano 1.000. Y eso hace que de pronto mi segmento de riesgo cambie. ¿Por qué no? O vivo en otro lado, me cambié de jurisdicción, mi actividad económica ya no son los servicios de consultoría, sino que ahora yo soy rentista de capital. ¿Es malo? No. ¿Pero me genera mayor nivel de riesgo? Sí. O es que trabajo ahora en la extracción de oro, en la comercialización de oro. Y es clarísimo que eso está dentro de las actividades como con mayor riesgo que la misma UIAF en algunos informes ha dicho. No nos lo estamos inventando, es que me dedico a la ganadería. ¿Y en qué momento Maritza, que era consultora, empezó a percibir? No, ella sigue haciendo consultoría, pero sus mayores ingresos provienen de otras fuentes. ¿Es malo? No,
pero pues eso debería hacer que mi contraparte cambie su nivel de riesgo y yo de pronto tenga que aplicar una debida diligencia un poquito más fuertecita, ¿sí? Fuertecita. Entonces, allí importante pues determinar cuáles son esos mecanismos que en el mundo ideal, por favor, procuren ir pidiendo presupuestos para tratar de sistematizar lo que más puedan, porque es mucho más fácil, más si yo tengo muchas contrapartes o tengo muchos tipos de negocio dentro de mi empresa, traten de ir buscando cómo sistematizar, hagan el ejercicio juicioso de preguntar, de referenciar, de llamar, de ver, de pedir, ¿sí? Hagan ese ejercicio porque yo sé que la inversión en económica es importante y si a uno le dan cualquier presupuesto, pues lo ideal es que lo hagamos lo más usable posible para nuestros fines, pues dentro del sistema. Entonces, esta recomendación aquí en la parte de operaciones inusuales sospechosas. Si no tengo software, si no tengo herramienta, pues me toca a punta de los reportes que me genere el sistema financiero de la compañía e ir armando tablitas en Excel y ponerles de pronto por allá alguna formulación que me ayude a determinar si bajó, subió lo que nos movimos en esa contraparte y al menos desde ahí, pues tener algo. No es lo adecuado, pero pues si no tengo más plata, ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero sí empezar a ingeniarse como cositas de esas dentro de los sistemas. Yo sé que no todos somos full para el Excel, a mí me cuestan muchas cosas también, pero si no, al menos un cursito de Excel para que nos ayude a hacer unas formulaciones un poquito más prácticas para poder tener estos análisis. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Es uno por uno, uno cómo se va a dar cuenta si compró más o no compró más y ni siquiera uno tiene acceso al sistema. Entonces son como unas recomendaciones que estuvimos trabajando con Mónica frente a esos puntos más relevantes de las sanciones que tiene la super. De verdad que si tienen preguntas, por favor, con mucho gusto usamos unos minuticos para atenderlas. Si no, espero pues que esta información haya sido de utilidad. De verdad, muchas gracias por el espacio, el tiempo, un viernes, además que es el día de que es San Valentín. Eh, y pues ustedes acá con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Si hay dudas, preguntas, con mucho gusto. Yo en nombre de Mónica les agradezco. Mónica que está ahí como maluquita de la voz. Vi que ahí en el chat ella atendió como algunas preguntas sobre información de las circulares para que por favor la revisen. También les está extendiendo una invitación para su siguiente conversatorio que va a ser el 19 de febrero. Acá estoy leyendo que es sobre el rol de la tecnología en riesgos empresariales. Y ahí ya tiene invitado a Harold Monsalve. Él es economista y estadístico y es el gerente general de Agnos. Es una firma que es caleña y presta también todos estos servicios. Llevan, de hecho, a Harold lo conozco hace muchos años. Prestan también todos estos servicios en materia de tecnología para la prevención de riesgos LAF. Son muy enfocados a los riesgos, a ese segmento de riesgos. Y tienen pues una plataforma bien interesante y conoce muy bien el tema de gestión de riesgos y pues sería chévere. Además porque les puede dar muchos tips que nos pueden servir pues para cuando uno vaya a hablar con la alta dirección, tener mayores argumentos para hacer solicitudes de presupuesto, porque yo sé que no es sencillo, no es fácil, pero si vamos con buenos elementos, pues por ahí nos vamos metiendo en la carne del asunto. Muchísimas gracias. Si hay dudas, preguntas, con mucho gusto los escuchamos y si no, les agradecemos el espacio, el tiempo, la dedicación que tuvieron hoy con nosotros. Harold, veo tu manito levantada. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Bien, todo bien, ¿y tú? Muy bien, un gusto saludarla y pues saludar a los Igualmente, demás asistentes. muchas No, gracias. era de pronto como, no sé si es una pregunta o un comentario, pues estaba Aportes, escuchando aportes. todo el tema del conversatorio, que son temas muy interesantes, pero pues digamos que a razón también de una sanción que no recuerdo, eso ¿Cuál no sería? sé decirte si es una pregunta, donde el superintendente de sociedades se basó en una sanción del 2011 para sancionar a una empresa en el 2000, creo que fue 23, a raíz de esa sanción del 2011, creo que por temas de corrupción. Entonces yo decía, bueno, o sea, no solo se está tomando el tema de ir a hacer las visitas, sino que también se está tomando como un precedente judicial en las sanciones para decir, venga, es que usted para ese tiempo tenía que tener algo establecido con relación a estos temas y tampoco lo está cumpliendo. Ahora, yo sé que estamos hablando exclusivamente de los temas relacionados a SagriLab, a SARLab, a PTE,
pero Mm, incluso creo que lo que hizo el superintendente abre la puerta, pues esto que no lo vaya a escuchar la superintendente de Industria y Comercio, pero yo, o sea, como tú lo decías ahora, o sea, yo como ente regulador tengo unas posturas y yo pudiese en algún momento decir, bueno, si mi par en la superintendencia de sociedades tomó una sentencia con relación a esto y tuvo una sanción, pues yo puedo hacer lo mismo. Yo me voy a todas las sentencias que hayan emitido los jueces, por ejemplo, en el tema de tratamiento antes. de datos Mm, personales, para generar sanciones con relación a los programas de cumplimiento enfocado a lo que tiene que ver con la 1581 y la 2300. Entonces, de pronto ese es como mi aporte, profe, muy sí, valioso muchas estos gracias. espacios. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Es verdad, porque es que también a las superintendencias a partir de la 2195 del 2022 les dieron dientes. Y entonces puede ocurrir, mejor dicho, ya ocurrió y se me olvida el nombre de la empresa, pero sí sé cuál es la que dices, en la que como dijeron, oiga, vamos a investigar a Maritza Vargas, que trabaja para la empresa ABC, por posible casos, eso fue por un soborno transnacional, por un posible caso de soborno transnacional. Y Maritza salió culpable desde el punto de vista, pues, condenatorio, penal, el proceso. Y entonces las super sociedades dijo, ah, sí, ¿y Maritza en qué empresa era que trabajaba? En ABC. Se fueron para ABC y sancionaron a ABC por no tener las suficientes como normas y políticas, digamos que pues, así como a grandes rasgos, para prevenir que Maritza hubiera estado involucrada en un soborno transnacional. Entonces, hoy los reguladores tienen dientes para hacer eso, para aplicar, ojo, no estoy hablando nada penal, lo penal va por ese lado, pero si hay algo penal en lo que salga, ellos podrían devolverse hacia las empresas porque la ley 2195 esos dientes a ellos para poderlo hacer. Entonces hay que tener cuidado. Ya, por ejemplo, cuando ya están materializado, ya realmente ya los temas de soborno, ya como tal, como delito, la multa más grande que se ha interpuesto fue de 3.000 millones de pesos. O sea, eso ni siquiera está aquí en lo que hemos estado hablando, porque estas son más administrativas, pero esas otras ya no fue sobre, ¿tienes el procedimiento? No, es que incurrieron en un delito y tuvieron una sanción por 3.000 millones, que empezó en 8.000, la pelearon, la bajaron a 5.000, luego hicieron una corrección aritmética y el caso es que esa vaina terminó en 3.000 millones de pesos, empresa en liquidación. Básicamente por haber ofrecido unos temas de unos sobornos a una empresa de servicios públicos ecuatoriana. Oiga, qué pecado, hoy sí que he hablado de temas ecuatorianos. Una empresa ecuatoriana y no tuvieron renuencia a entregar la información. Bueno, eso fue un tema súper complejo. Entonces aquí sí toca cuidarnos de verdad por todos los frentes, hagamos un listadito de lo que tenemos, de lo que no tenemos, seamos súper juiciosos con toda la información que manejemos, mantengamos toda salvaguarda, trazabilidad de todo, apunten en una agendita, en un cuaderno, en un blog de notas, en su celular, donde sea, todo lo que ustedes hacen todos los días, porque es que eso es parte del informe que ustedes van a entregar cada año. Y uno cada año haciendo un informe, uno no se acuerda de lo que hizo todo el año. Entonces es importante todo lo que ustedes hagan, que se analizaron operaciones, que se estudiaron operaciones inusuales, o sea, eso que les dicen a ustedes, ¿qué hago con este cliente? ¿Qué tal cosa? Esa es tarea. Y esas cosas deben ir quedando sumaditas en todos sus informes de gestión para que seamos más juiciosos en toda nuestra gestión y le demostremos a la empresa, oiga, es que con la gestión que yo hice de análisis de inusualidades, estuvimos previniendo hacer este tipo de negocios con este tipo de contrapartes que nos hubieran expuesto reputacionalmente o incluso hasta legalmente, tal cosa. Esas cositas, como dicen por ahí, como cuando la gallina pone el huevito que cacarea, así nos toca a nosotros, para que la alta dirección entienda que esto no es solamente tener ahí una persona encargada del sistema con un manual y que le reporte a la UIAF y ya, sino que esto tiene una trascendencia mucho más alta. Entonces ahí seamos muy juiciosos y súper conscientes de todo lo que hacemos, porque esto puede crecer mucho el tema sancionatorio y pues no queremos eso. No queremos eso, listo. ¿Algún otro aporte, comentario? Yo creo que definitivamente este tema pues todavía a pesar de todo este tema sancionatorio no ha sido tomado como tan en serio por las altas directivas. Así lo que tú dices, ¿no? Manuales, reportes y listo.
pero que se haga un seguimiento, que se haga Sí, por parte de los sí, directivos, que te estén llamando a preguntar, que ven cómo va todo, reunámonos una vez al mes, o 2 veces, venga, miramos cómo va, qué debemos hacer, qué debemos ajustar. Yo creo que ese interés no lo hay. Obviamente, bueno, los directivos andan preocupados por generar recursos para mantener una compañía y hacer todo lo que ellos saben, que es el negocio como tal, ¿no? Y a sí, veces estas cosas las dejan a un lado. O el tema sancionatorio los asusta, pero sin embargo los asusta por lo económico, más no por la conciencia de lo que puede estar, sí, con lo que se puede estar involucrando la compañía. Y ese tema de conciencia a veces es mucho más importante, ¿no? O bueno, digamos que si se es consciente, se evita también un gasto económico importante para la sí. compañía, pero no se parte de ahí, sino se parte de lo económico y de tener las personas para que hagan eso y realmente no me interesa mucho más. Es verdad. Entonces, Mm. entonces ese es un tema importante que todavía como que yo no, o sea, todavía no se es consciente de la realidad y de No, lo que se debe hacer. no. Y Mónica nos decía en la sesión de la semana pasada, retomó como las palabras de ella y es, mejor dicho, le tocó uno entrar por los laditos, con cositas, con muñequitos, con cifras, enviándoles información, mire esta sanción para esta empresa, mire que no es solamente empresas pequeñas, han sancionado empresas como Rappi, pero le toca a uno aterrizar tanto la información, porque llegarles unos a hablar, es que el riesgo inherente y el riesgo residual, que esa gente no le va a poner cuidado a uno. Le toca a uno aterrizar mucho la información, volverla súper fácil de entender como para que ellos vayan generando conciencia, pero no es fácil. Además, porque bueno, uno habla del sector financiero pueden ser 450 entidades, pues 500, mucho, pero en el sector real son 10.000, ¿sí? 9.000 y pico por Sagrilaf y como casi 8.000 por PTE. Entonces, claro, el ámbito como que se diluye más. Ojo, ¿no? Ya que uno habla son de las entidades que han reportado sus estados financieros y se hacen visibles para la superintendencia y entonces la super decide meterlos en un proceso o de inspección o un proceso de supervisión, pero las que no, si las que siguen operando y ahí van y no están haciendo nada ilegal, pero simplemente no se hacen visibles ante la superintendencia. Entonces, es un tema duro, no es un tema fácil y creo que si nosotros somos súper juiciosos, de verdad leyendo, capacitándonos, enterándonos de todas las cositas que van saliendo por ahí en el día a día, eso nos ayuda a tener más elementos para irle, y cuando tengamos la oportunidad, pues hablarle a la alta dirección y empezar a generar esa cultura, esa cultura, esa cultura. Creo que va a depender mucho de todo el trabajo que hagamos entre nosotros, como unirnos pues para estos temas. Pero sí no es tan fácil, Rigoberto, como tú lo dices, no es una tarea sencilla. Yo siempre he visto esto como cuando empezó la facturación electrónica. La facturación electrónica cuando empezó, y yo que lo tuve tan cerca, estos procesos, empezó la DIAN y empezaron pues a colocar, a implementarlo desde las empresas más grandes. No solamente teniendo en cuenta que generaban muchos documentos o muchas facturas, sino desde la obligatoriedad. Entonces los grandes comenzaron a obligar a los otros, a los medianos y a los pequeños a hacer la implementación. Si tú quieres negociar conmigo, quieres trabajar, quieres que yo sea tu proveedor, bueno, listo. Entonces tienes que implementar la Sí, facturación electrónica porque yo te genero factura, pero tú también me tienes que generar factura y tienes que comenzar a hacerlo. En un momento determinado comenzó el tema así y comenzó la DIAN a Adrián. molestar con el asunto y hoy en día casi que tiene ya todo el mundo en facturación Sí. electrónica. De hecho que, ¿Y cuántos como, años, Rigoberto, desde ¿cómo? eso? ¿Y cuántos años han pasado? No, ya van, yo creo que unos 7, 8 años más, un Imagínate. poquito más. Y ya hoy, por ejemplo, mañana creo que van a hacer como se dice vulgarmente, una redada a 6.000 Sí, establecimientos 6.000 porque siguen y establecimientos. siguen y siguen y siguen. Sí, Entonces, yo creo que esto debería llegar a un proceso exactamente igual donde sí, las grandes empresas te obligan y tengo cercano un caso de un laboratorio muy grande a nivel nacional, una multinacional, sí. que a todas sus contrapartes
a pesar de que no tienen la obligatoriedad, les los visita y les pregunta, los obliga a implementar manuales o a que tengan un... Al menos cosas básicas. Correcto, porque entonces obviamente no me voy a dejar contaminar y si llega a pasar algo, por lo menos hice la tarea de que a mis contrapartes o a la gente que está conmigo, la que está negociando conmigo, les estoy obligando a montar los manuales. Entonces ahí también aparecen esas empresas solicitando que venga, ayúdenme a hacer esto, ayúdenme a implementar, vengan que tengo que tener esto porque me van a hacer una auditoría porque si no yo no puedo volver a negociar con ellos, no puedo volver a transar. Pero con el tiempo lo que debería suceder es eso, de que obliguen a todo el mundo a hacer algo, a tener algo básico respecto al tema de sal y agua. Es verdad, es verdad. Bueno, esperemos a ver cómo va avanzando esto. Por ahora nosotros cuidarnos muchísimo, cuidar nuestros recursos, nuestros propios negocios. También importante. Muchas gracias a todos de verdad por los aportes y por la participación.